que se ha agudizado en Medio Oriente luego de que Estados Unidos haya bombardeado 3 instalaciones nucleares en Irán. Hay respuestas también y estas son imágenes que han revelado también algunas agencias de Isfahán, una de las 3 instalaciones nucleares que fue bombardeada durante la noche. De acuerdo a lo que indica también el propio secretario de Defensa Pete Hegseth, lo que señalaron es que hubo también señuelos, aviones bombarderos que sobrevolaron el Pacífico para distraer la acción de la defensa iraní y también eventualmente algún otro tipo de reacciones. A partir de eso, también es importante señalar lo siguiente, que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acaba de señalar que Estados Unidos no está en guerra contra Irán. Eso es importante señalarlo porque eventualmente esto indica que hay una postura de Estados Unidos, ya lo ratificará seguramente Donald Trump más tarde, de no persistir en los ataques que puedan generar también algún otro daño a otras zonas de Irán. Así es que eso es importante también señalarlo, más allá de las intenciones de Israel de continuar en estos ataques. Estamos ya en contacto con Estados Unidos. Luis Fleischmann, analista político desde Estados Unidos, está en contacto con nosotros. Luis, ¿qué tal? Buen día. Gracias por aceptar la invitación a conversar. Y por supuesto también saber, desde Estados Unidos, en Washington, hay muchas reacciones que se han ido sucediendo, pero especialmente aquello que acabamos de leer, ¿no? J.D. Vance dice, Estados Unidos no está en guerra contra Irán. Eso puede marcar también un precedente respecto de lo que pueda hacer o no Israel a partir de ahora, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Yo creo que esto fue una operación de una vez sola. Esto, o sea, es como cualquier otra operación. Yo diría que es como cualquier otra operación como le hicieron contra los Hutis en su momento, o alguna operación que prácticamente una operación de comando muy quirúrgica, muy quirúrgica y muy quirúrgica y muy al punto. Una guerra es algo mucho más, que tiene más continuidad. Yo diría que una guerra es lo que Israel, es lo que está sucediendo entre Israel e Irán hace unos 10 días, ¿verdad? Que también es una guerra muy poco convencional, porque no es una guerra de ejército a ejército, sino que es una guerra de bombardeos israelíes hacia objetivos militares iraníes, y a la vez los iraníes bombardean centros civiles en Israel. O sea, es una especie de guerra de posiciones, por así decirlo, una especie de guerra de desgaste, que espero termine pronto, pronto con la derrota de Irán, y creo que dadas las circunstancias y todo lo que se está hablando, sería bueno que el pueblo iraní, que la sociedad iraní entre en acción y derroque a este régimen. Creo que el régimen está herido de muerte. Sí, ahora, ¿cuál es la percepción, Luis, de las respuestas que pueda dar Irán, por ejemplo, a bases estadounidenses que pueda haber en Medio Oriente? Sabemos también que hay preocupación por parte de Estados Unidos por el personal militar que está establecido en bases militares no solo en Israel, también en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. ¿Cuál es la percepción que hay desde Washington del riesgo que puedan correr eventualmente ante una respuesta iraní? Bueno, yo creo que hay algunas reacciones que son más histéricas que otras, particularmente de miembros del Congreso demócrata, por ejemplo, que tienen miedo, o sea, temen a ver qué tipo de reacción puede tener Irán, si puede atacar bases en Irak o bases en cualquier otro lugar del Golfo Pérsico o del Medio Oriente, americanas. Pero yo realmente, pensando así en cómo conozco a los iraníes, sí pueden disparar un misil aquí y allí, pero yo creo que tanto Estados Unidos como Israel tienen la posibilidad de interceptar estos misiles. Vimos que la intercepción no es 100% segura, pero yo creo que Irán también, mucho de lo que ha hecho en los últimos años ha sido mostrar músculo sin una sustancia que realmente equipare a la retórica, y lo vimos porque en realidad Irán colapsó en cuestión de días. En cuestión de días, Irán colapsó. Esto es lo que hemos visto. No fue un colapso total, pero sí. O sea, perdieron a los oficiales más importantes, perdieron al liderazgo de las guardias revolucionarias,
al único que falta liquidar en este momento, eliminar en este momento, es a Jamenei mismo. Sí. O sea que yo creo que Irán está en una posición de debilidad, que todos estos temores, a mí me parece que es bueno tener cierta, precaución, pero por el otro lado no hay que entrar en histeria. Sí, Luis, que precisamente el ayatolá Jamenei ha dicho ya que es posible que haya nombrado al menos a 3 sucesores en caso de que él muera, que son 3 clérigos de alta importancia. Esa sería la sucesión más lógica, han dicho desde Irán. Ahora, a propósito de lo que está pasando en este instante, el Parlamento iraní acaba de anunciar que ha recomendado el cierre del estrecho de Hormuz, que es una vía esencial para el traslado del petróleo a través del mundo y también rumbo a Occidente. ¿Cuál es la percepción también, Luis, que usted tiene respecto de las capacidades que tiene, por ejemplo, Irán de realizar este cierre de un estrecho que es tan esencial para el comercio, teniendo en cuenta también la potestad que puede tener sobre esa zona? Yo pienso que lo que está haciendo Irán al cerrar el estrecho de Moscú está invitando ya a una guerra directa. A una guerra directa donde está obligando a ejércitos occidentales a reaccionar y atacar, porque recordemos, estamos hablando de un 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz. O sea que esto traería una alza en los precios del petróleo, traería una crisis energética nuevamente al estilo 1973, si ustedes recuerdan, o 74. Entonces yo creo que ahí ellos y los iraníes están invitando a una respuesta militar que no le va a llevar mucho tiempo, sea Estados Unidos o los europeos, derrotar a Irán y devolverlos a donde estaban. Eso quiere decir, Luis, que eventualmente por ejemplo, este cierre del estrecho de Hormuz permitiría que Estados Unidos pudiese de manera más fácil, o Donald Trump pudiese recibir de manera más fácil los respaldos para hacer una declaración de guerra como tal. Posiblemente sí, si bien estoy viendo algunas reacciones por parte de algunos demócratas, por ejemplo, el senador Tim Kaine y otros que han condenado en realidad la acción militar americana y han condenado incluso la acción militar israelí que comenzó hace 10 días. Ellos yo creo que se opondrán a cualquier tipo de acción militar y siguen hablando de creer en negociaciones, cuando en realidad Irán hasta ahora ha engañado en todas las negociaciones, incluso el arreglo con Obama en el año 2015. Ellos preparaban en realidad violarlo. En este momento Irán perdió todo el anillo de defensa que tenía, todas las organizaciones proxy representantes que tenían en todos lados, incluyendo en Yemen, incluyendo en Líbano, incluyendo incluso en la Cisjordania y Gaza. Ya no tienen ninguna defensa, al menos que algún país venga a ayudarlos, que yo tampoco eso lo veo. Eso lo veo. Yo pienso que el apoyo a Irán en este momento es de pura retórica, no es un apoyo real que puede salvar a Irán de un colapso total. Claro, más allá de las observaciones que hacen los organismos internacionales durante esta mañana, también algunos países europeos que han indicado que no es lo más correcto haber realizado estos ataques estadounidenses sobre centrales nucleares, o al menos de instalaciones nucleares, quiero decir, hablan de una violación del derecho internacional. Allí también ¿podrá haber alguna traba para continuar, para profundizar este plan por parte de Israel? Quizá, las Naciones Unidas siempre fueron un obstáculo para Israel. Las Naciones Unidas en realidad fueron aliados de los enemigos de Israel, porque los enemigos de Israel cuando atacaron, por ejemplo, el 7 de octubre, ellos contaban que la comunidad internacional se iba a poner del lado de ellos, pese a que masacraron 1.200 personas en cuestión de horas. Entonces yo creo que el único que ha evitado que las Naciones Unidas realmente tomen alguna medida ha sido Estados Unidos vetando en el Consejo de Seguridad Nacional. Y es ahí donde está Estados Unidos. O sea que yo no veo acción posible. Segundo, ¿qué pasa con las violaciones de Irán? De la ley internacional? Recordemos, Irán es miembro del grupo
que en realidad se comprometió a la no proliferación de armas nucleares. Sin embargo, eso también lo violó. Irán es un país agresor, aunque muchos vean esto como una agresión israelí, una agresión norteamericana. Luis. Irán es un país agresor, es un país que intentó dominar el Medio Oriente, subvirtió varios países en el Medio Oriente, incluyendo Yemen, disparó contra los pozos de petróleo sauditas. No es un país pacífico. Sí, perdón. Sí, Luis, a propósito de eso precisamente, claro, entendiendo la naturaleza de la que habla usted respecto de Irán también, entendiendo cuáles son los ribetes que forman una idea respecto de Irán, bueno, hay ahí también un punto importante, y es saber qué pasa con la población civil, que hasta ahora efectivamente Estados Unidos ha dicho no estamos contra la población civil de Irán. Sin embargo, sabemos que en una declaración de guerra, en una guerra como tal, hay civiles que pueden resultar siendo víctimas finalmente de ataques. Se lo digo porque obviamente hay civiles que han muerto en la Franja de Gaza, hay civiles que han muerto en el Líbano, y eventualmente también puede haber civiles que puedan morir en Irán ante un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Y ahí también, ¿cuál es el riesgo de esa población, tomando en cuenta aún que todavía Estados Unidos sigue diciendo que su objetivo no es derribar al régimen, sino que ir contra el plan nuclear de Irán? Bueno, la población civil, yo creo que hasta ahora los ataques israelíes, como también el ataque que hubo anoche por parte de Estados Unidos, no fue dirigido a civiles. Los israelíes incluso le avisaron a civiles iraníes que evacúen porque iban a atacar. O sea, uno hace lo que puede. La cuestión es... Perdón. No hay problema. Perdón, la cuestión es si que haya muerte colateral de civiles justifica la cancelación de una operación militar que tiene propósitos de seguridad internacional a largo plazo. O sea que posiblemente haya fatalidades civiles, pero como parte del daño colateral, diría yo. La cuestión es evitarlos. Y creo que Israel y Estados Unidos lo hacen. Yo creo que lo mejor que puede hacer la población civil en Irán es tratar de organizarse para reemplazar al régimen. Como dije antes, el régimen está herido de muerte. Es una oportunidad histórica que no volverá. Luis Fleischmann, muchas gracias por estos minutos de conversación. Un placer. Vamos. A las 10:01 seguimos revisando imágenes. Bueno, yo estaba tratando efectivamente de hablar con Luis Fleischmann en términos de también entender que hay civiles que han muerto en la Franja de Gaza, hay niños y mujeres que han muerto por miles, 45.000 muertos hablan las agencias internacionales. Y claro, uno entiende que hay ciertas posturas, pero de todas maneras hay revelaciones independientes que hablan, ¿no?, de las víctimas civiles en diversos lugares del mundo, y específicamente en este caso en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, en el Líbano. Al menos personalmente yo tengo la posibilidad de ver a diario imágenes de niños muriendo en la Franja de Gaza. Llegan por la agencia Reuters, llegan por distintos lugares, agencias independientes, y esa es una realidad que tampoco se puede negar. Y eso trataba yo de también preguntarle a nuestro entrevistado, que por supuesto tiene una postura muy particular que entendemos está ligada también a lo que él puede observar de este conflicto, pero que al menos en este caso yo entiendo puede ser debatible y cuestionable en muchos sentidos. Es parte de lo que hemos estado viendo a esta hora, más allá de lo entendible, y que es que la intención de Israel ha sido permanentemente, y de Estados Unidos ahora, derribar el plan nuclear, entendiendo que para Estados Unidos y para Israel lo que hace Irán es tratar de perfeccionar, de enriquecer uranio al punto de llegar a fabricar armas nucleares, armas atómicas. Es algo que se va a ver más adelante, si efectivamente lo estaban haciendo o no, porque sí habían enriquecido uranio, habían llegado incluso al 60%, que es algo muy fuera de la norma. Eso es algo que sí efectivamente está establecido así aparentemente por distintos organismos independientes. Sin embargo, todavía está aún un trecho lejos de llegar a ser
el porcentaje de perfeccionamiento de uranio, de enriquecimiento de uranio que se necesita para fabricar un arma atómica, y es lo que había dicho, por ejemplo, en marzo, la propia directora de inteligencia Tulsi Gabbard, cuestionada después por Donald Trump. Tenemos imágenes de lo que han sido esta noche de tensión. Y en esas imágenes hay también sonidos, hay ambiente de una noche en la que sobre los cielos de Irán han sobrevolado los bombarderos estadounidenses y han enviado, especialmente sobre Fordow, sobre esta instalación nuclear subterránea a 80 metros de profundidad en el desierto, uno de sus misiles más potentes. Es la noche de tensión que se ha registrado sobre Irán, especialmente luego de saber que Estados Unidos, además, ha atacado estas instalaciones nucleares, Fordow, Natanz e Isfahan, zonas que han quedado, según el presidente Donald Trump, completa y totalmente destruidas. En un mensaje desde la Casa Blanca ha calificado los bombardeos como una espectacular operación militar y advirtió que Irán se enfrenta a una elección, paz o tragedia, llamando a Irán a sumarse a los esfuerzos de negociación. Esfuerzos que de todas maneras por ahora resultan infructuosos porque Irán ya ha dicho que no va a sentarse a negociar ni con Estados Unidos ni con Irán, sino hasta que haya una respuesta en esta dialéctica de la guerra, donde un ataque debe ser respondido con otro ataque con características similares. Ha habido también algunas informaciones que hablan de ataques contra el centro de Israel, con algunos muertos también por parte de Irán en las últimas horas. Y lo que yo les mencionaba respecto de civiles en riesgo, el régimen iraní afirmó este domingo que no hay ningún peligro para los residentes próximos a las instalaciones nucleares alcanzadas durante la ofensiva nocturna de Estados Unidos. Los habitantes de Natanz, de Isfahan y Fordow pueden continuar con sus vidas con normalidad, declaró la portavoz gubernamental Fateme Mohairani en declaraciones a la televisión estatal al descartar impactos para la población en las zonas afectadas por los bombardeos. Imagen dividida en este instante en su pantalla. A la izquierda de su pantalla, la noche sobre Irán, con el sobrevuelo de los bombarderos estadounidenses y el lanzamiento de algunos misiles que cayeron sobre instalaciones nucleares. Acabamos de entonces decir que Irán ha dicho que no hay civiles en riesgo. A la derecha de su pantalla, la mañana en Tel Aviv y otras ciudades de Israel, donde Irán ha respondido con algunos ataques. También hay imágenes del sector de Fordow, que ha sido revelada también a través de imágenes satelitales con el satélite Maxar, que ha mostrado cómo la ladera montañosa cambió de marrón a gris y alteró sus contornos tras el ataque con las bombas antibúnker. El humo gris flotaba en el aire mientras Irán selló las entradas de túneles antes del bombardeo con esta bomba antibúnker GBU-75, que es la única en el mundo, había dicho Estados Unidos, y había dudas respecto de si esto era más propagandístico que real, que concreto, pero los analistas sí indican que había algo de realidad en la capacidad que tenía esta GBU-57B, la Massive Ordnance Penetrator, que es una bomba que pudo finalmente llegar a una ubicación a cientos de metros bajo tierra, mostrando también la evolución de las armas desarrolladas también por Washington en ese sentido. Esta es una bomba que tiene un peso de 13.600 kilos y una capacidad para perforar gruesas capas de roca, suelo y concreto. Y así entonces Estados Unidos buscaba garantizar una respuesta efectiva ante la consolidación de búnkeres profundos, no solo en Irán. También esta bomba estaba prevista que pudiese ser utilizada en el futuro en Corea del Norte. Habrá que ver cómo también responde el régimen norcoreano de Kim Jong-un ante la noticia de que ha sido utilizada esta bomba, que también está planificada, puede ser en algún momento utilizada sobre la zona de Corea del Norte.
La montaña cerca de Qom es la que fue bombardeada y que usted ve ahí en imágenes en esta pantalla dividida a la izquierda de su pantalla con los destellos de los bombarderos también que van enviando algunos misiles sobre estas 3 instalaciones nucleares. Las defensas antiaéreas de Irán aparentemente no pudieron hacer mucho ante el ataque perpetrado por Estados Unidos, y eso es una de las cosas que seguramente una de las variables que se van a ir manejando conforme avance la jornada. Cuán capaz es Irán de volver a defenderse luego de ver debilitadas de algunas formas también sus capacidades militares, aunque Irán ya ha dicho que tiene y que confía en los recursos que va teniendo para responder con energía. De todas las declaraciones que hemos estado revisando, había una que no se quedaba en el tintero y que era precisamente la del primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha hablado durante la mañana también agradeciéndole a Estados Unidos este respaldo. Lo estaba esperando Benjamin Netanyahu de manera permanente. El primer israelí había pedido que Estados Unidos se involucrara de una u otra forma en este conflicto y Donald Trump ha cedido ante ese interés. Así lo ha agradecido la máxima autoridad política de Israel. Felicitaciones, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impotente y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia. En la operación Línea Ascendente, Israel ha hecho cosas verdaderamente asombrosas. Pero en la acción de esta noche contra las instalaciones nucleares de Irán, Estados Unidos ha sido verdaderamente insuperable. El presidente Trump y yo solemos decir que la paz se logra con la fuerza. Primero viene la fuerza, luego la paz. Y esta noche, el presidente Trump y Estados Unidos actuaron con gran fuerza.